¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Es un gusto para mí darles otra plática. Esta vez vamos a hablar de conceptos básicos de ultrasonografía. Y es un tema que me parece particularmente importante porque en neuroimagen, hablando de ultrasonido, básicamente es el ultrasonido de Doppler de carótidas, ¿no? Entonces, siento que hay mucha confusión al respecto precisamente porque es un tema no muy abordado en cuanto a la utilidad, los alcances y cómo se debe utilizar e interpretar esta metodología. Entonces, pues vamos a ver este tema. Los objetivos es hablar del ultrasonido Doppler, ver sus indicaciones, el protocolo de carótidas, en qué consiste, errores comunes para que sepan identificarlos y ustedes también estar al pendiente del estudio de su paciente, y hallazgos y guías de NASET, ¿no? y de la Sociedad de Radiología en Ultrasonido, que van a ser muy importantes a la hora de estar valorando el ultrasonido Doppler. Entonces, brevemente, obviamente no es el objetivo de esta clase, pero sí hay que entender en qué se basa el efecto Doppler para ver qué es lo que estamos haciendo y por qué el ángulo de nuestro transductor, por ejemplo, va a ser algo muy importante, ¿no? Entonces, el efecto Doppler se define como el cambio en la frecuencia de las ondas de sonido debido a un reflector moviéndose, ya sea acercándose o alejándose de un objeto, ¿no? Entonces, este es el clásico ejemplo de una persona en la cual pasa una ambulancia. La ambulancia lleva la sirena prendida, y pues todo el mundo conocemos el sonido de la sirena. Al estar prendida la sirena, nosotros podemos percibir si el sonido viene o se está alejando. Y esto es debido a la compresión de las ondas de aire adyacentes que produce el sonido al ir avanzando. Entonces, obviamente, en la dirección del sonido, como apenas va llegando el objeto, las ondas se van comprimiendo y esto hace que se haga un sonido de más alta frecuencia, y cuando está alejándose se van prolongando, y esto hace que las ondas sean de baja frecuencia porque hay más espacio entre una onda y la otra, ¿no? Entonces, no es tan difícil de entender. Esto lo estamos viendo por medio de las ondas de sonido. Ya sabemos que la sangre va viajando dentro del torrente sanguíneo. Entonces, esto nos permite emitir ondas de sonido que vean estas propiedades en los eritrocitos principalmente, ¿no? Que son las células grandes que se están moviendo dentro del torrente sanguíneo, y las más numerosas sobre todo. Entonces, este efecto, para ejemplificarlo un poco mejor, les puedo enseñar una representación física real muy interesante de cómo se produce este fenómeno. Entonces, ya les había mencionado, ¿no? Conforme el vehículo va agarrando más velocidad, las ondas que van anterior a este se van comprimiendo cada vez más. Y al estar muy juntas, las ondas están muy juntas, esto es alta frecuencia. Entonces, esto se codifica como algo que se va acercando. Y si las ondas se van espaciando, pues lo vemos como baja frecuencia. Esto lo podemos ver en los aviones también. Y lo ejemplificamos de mejor manera con un avión rompiendo la velocidad del sonido. Al romper la velocidad del sonido, la compresión de las ondas es tal que inclusive podemos ver el aire, físicamente verlo, porque está tan comprimido que ocupa una mayor densidad y se hace visible a los ojos, ¿no? Entonces, dos cosas con ese video. Una, fíjense cómo al estar muy cerca o rompiendo la barrera del sonido, el sonido lo escuchamos hasta después de que pasó el avión. Y fíjense cómo la compresión tan intensa del aire frente al avión hace que, al haber tanto aire en un pedazo tan pequeño, pues inclusive lo podamos ver, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de las propiedades de la compresión de las ondas enfrente del objeto, y pues así podemos comprender un poco más fácil qué es lo que está sucediendo en el efecto Doppler. Ahora, nosotros tenemos la piel, tenemos el vaso, los eritrocitos, ¿no? Tenemos el transductor sobre la piel y nosotros estamos emitiendo un pulso, una onda de sonido, y estamos viendo cuánto tarda en regresar, ¿no?
Ahora, es importante saber que tenemos que ver si se aleja o viene hacia nosotros. Y esto es con respecto al transductor, porque es con lo que estamos escuchando. Si nosotros lo ponemos totalmente perpendicular a la dirección del vaso, ¿qué creen que va a suceder? Obviamente no tenemos algo que se aleje o se acerque, porque simplemente las ondas van a rebotar hacia arriba. Entonces necesitamos darle un ángulo al transductor. Mientras más perpendicular, si lo tenemos totalmente perpendicular, un ángulo de 90 grados, realmente es que no nos va a marcar sonido. Y si lo tenemos totalmente horizontal, o sea, si lo pudiéramos romper el vaso y poner el transductor aquí y ver cómo, supongamos romperlo aquí, y ver cómo las ondas llegan al transductor, eso sería como lo ideal. Sin embargo, pues evidentemente no podemos hacer esto y nos conformamos con verlo a través de un ángulo, ¿no? Este ángulo es muy importante debido a que sin este ángulo realmente el transductor no va a percibir esta diferencia en el cambio de la posición del eritrocito para calcular la velocidad. Entonces, si nosotros tenemos el transductor como en el ejemplo C, ya les había mencionado, 90 grados, no vamos a escuchar nada. Entonces, obviamente es muy difícil tener un ángulo muy pequeño, ¿no? Por las características de cómo es el transductor. Generalmente vamos a utilizar un transductor lineal, es plano totalmente, y pues no es fácil angularlo en la piel del paciente. Entonces, electrónicamente nosotros lo angulamos un poco, pero también físicamente lo tenemos que angular. Entonces, pareciera que puede llegar a ser técnicamente muy sencillo, pero esto puede dificultar bastante las cosas. El transductor colocado en la forma como está en el C simplemente no nos va a dar lectura. Entonces, por esto ya se han calculado los ángulos en los cuales es útil la información que nos está dando. Un ángulo de 0 sería lo ideal, un ángulo de 90 no nos sirve. Ya se ha visto que más de 60 la lectura es tan inconstante que no es reproducible y no nos sirve. Entonces 60 se ha visto como el tope máximo de lo que nosotros debemos de tener un ángulo, calculando que generalmente lo debemos de mantener entre 45 y 60, ¿no? Tratando de que el ángulo sea igual en las diferentes mediciones que se vaya haciendo. O sea, si nosotros volvemos a hacerle un Doppler de carótidas al paciente, lo ideal es que el ángulo que utilicemos sea el mismo que se utilizó previamente para que el estudio sea lo más reproducible posible, porque ya vimos que a pesar de que todavía es bastante certero, con un ángulo menor de 60, no es 100% fidedigno como si nuestro ángulo fuera de 0 por las cuestiones físicas que ya vimos, que son cosas que pues hasta ahorita no hemos podido sobrepasar. Entonces esto hace que sea muy importante la técnica radiológica y que ustedes siempre se fijen que el ángulo en el ultrasonido, ustedes lo van a ver siempre en algún sitio, tienen que poner cuál es el ángulo que se está utilizando y tiene que ser menor de 60 y de preferencia que sea equiparable de un ultrasonido a otro para que sea comparable las velocidades, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que la aterosclerosis es la principal causa de que estemos formando placas y zonas estenóticas. Es una causa de las principales de BC y las principales arterias afectadas son la arteria carótida interna y la vértebro-basilar, que sobre todo son las que podemos evaluar con el ultrasonido, ¿no? No podemos evaluar la circulación intracraneal, podemos hacer ultrasonido transcraneal, pero generalmente no se usa para caracterizar las paredes de los vasos ni las velocidades, ya que lo estamos haciendo a través de ventanas óseas habitualmente y no es muy ideal la imagen que nos provee. Más que nada es para valorar pacientes graves en situaciones de cama críticos que no los podemos mover y que queremos ver si tiene incremento de las velocidades, que nos puedan orientar a que haya una ausencia de flujo en el caso de una estenosis total o un incremento de flujo por una vasculitis, ¿no? Ya sabemos que al igual que una manguera, cuando nosotros queríamos que saliera muy lejos, le poníamos el dedo para reducir el calibre y al ser menor el área por la cual tiene que salir, va a salir mucho más rápido. Entonces todos los procesos que disminuyan la luz del vaso, primero van a incrementar la velocidad y esto tanto en el ultrasonido transcraneal que les mencionaba como en el ultrasonido de carótidas es algo que estamos buscando intencionadamente, ¿no? Entonces, el protocolo
que nosotros estamos utilizando para valorar a estos pacientes con enfermedad carotidia, realmente es que lo ideal es hacer una angiotomografía computada o una angioresonancia magnética, depende. Generalmente, si lo que queremos es ver el grado de estenosis, la angiotomografía computada es nuestra mejor amiga. La resonancia magnética ya últimamente ha tenido un auge debido a que valora muy bien las características de la placa, si tiene hemorragia, si tiene ulceración, si tiene calcificaciones, todo esto lo podemos ver muy bien y con un muy buen detalle en la resonancia magnética. Pero la definición como tal del vaso yo no se los recomendaría para valorar como tal la pared y la disminución del calibre del vaso, ¿no? La tomografía computada tiene una mucho mayor definición. Y la angiografía por sustracción digital, pues obviamente es el método ideal, es el gold standard contra lo cual se ha comparado todo lo demás, pero la angiotomografía computada ya es bastante comparable y pues el beneficio, la utilidad más bien va a ser para endarterectomía o en casos equívocos o si la tomografía o la resonancia muestran una oclusión total en la cual pues evidentemente llega a ser bastante complejo por el hecho de que puede haber un paso filiforme que la angiografía sí puede detectar y la angiotomografía no, y sobre todo pues con fines de tratamiento, ¿no? Porque no podemos dejar la arteria ahí ocluida. Entonces, ya como tal, el Doppler de carótidas, habiendo visto que principalmente nuestro objetivo en el Doppler de carótidas es el screening inicial, o sea, detectar que sí hay una oclusión y vamos a ver más adelante, cómo no, estimar el grado de oclusión, es identificar regiones de placas ateroscleróticas, estimar la severidad de la estenosis luminal. El NACET es un estudio que se diseñó para valorar el grado de estenosis y compararlo con los beneficios de la endarterectomía, ¿no? Para ver qué tratamiento le vamos a dar a esos pacientes, si se benefician o no. Y lo que encontró es que pacientes sintomáticos de 70-99% de oclusión de la arteria se benefician de endarterectomía. Entonces, hay un estudio después que se realizó en el cual encontraron que pacientes con enfermedad aterosclerótica carotidia asintomática de 60% se beneficiaban de endarterectomía con una reducción del riesgo de infarto mínima, pero existe una reducción del riesgo de infarto, ¿no? Entonces, aquí están los